En nuestra sesión de hoy día vamos a estudiar la farmacología de la hemostasia, pero principalmente nos vamos a enfocar en dos grupos de medicamentos que corresponden a los antiagregantes plaquetarios y a los medicamentos anticoagulantes. Acá ustedes podrán observar los objetivos de la clase, como lo hemos hecho siempre, que ustedes podrán visualizar dónde podrán estar los lugares que existen para los medicamentos actuales, para el manejo de los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Van a poder conocer los principales medicamentos que existen actualmente en Chile. Hay varios de estos medicamentos que están descontinuados, pero actualmente existen algunos. Vamos a conocer sus mecanismos de acción, cómo actúan. Por lo tanto, se van a dar cuenta que vamos a mirar varias figuras. Por lo tanto, acá es importante la memoria visual y que ustedes puedan observar, más que leer, ¿sí? Y se van a dar cuenta que en este grupo de familias de medicamentos son muy importantes las reacciones adversas, porque como estamos hablando de la hemostasia, estamos viendo el tema de los trombos, de los coágulos, aquí es súper importante el control del sangrado, el control de las hemorragias, ¿no es cierto? Y el tema de las interacciones con algunos medicamentos que pueden afectar el mayor o el menor sangrado. Y hay algunas interacciones con otros medicamentos que son de importancia clínica, ¿vale? Lo mismo entonces lo vamos a reflejar en algunos contenidos específicos y les quiero mencionar que esta es una clase que tiene mucha información, es una clase que requeriría varias horas, pero también la vamos a tratar de hacer de la forma más sencilla posible para que ustedes puedan ir abordando, porque estos contenidos también ustedes los van a ir abordando en diferentes tipos de integrados, principalmente en el integrado de cardiología, donde el tema de la antiagregación y el tema de la anticoagulación es muy importante. Para que el entendimiento de los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes sean manejados conceptualmente, sean comprendidos y posteriormente ustedes los puedan llevar a la práctica en los cursos superiores, es relevante, ¿cierto?, que ustedes sean capaces de manejar ciertos conceptos. Y estos conceptos generalmente se ven en los cursos de más abajo, y generalmente está asociado a elementos de fisiología, al tema de la función. ¿Mm? Por lo tanto, lo que yo espero que estos conceptos ustedes lo hayan visto en el curso de organismo humano 2, ¿cierto? En otro ramo se llama fisiología, etcétera, etcétera, o algunos conceptos fisiopatológicos asociados a las enfermedades. El concepto de hemostasia, ¿cierto? Que es un proceso fisiológico, las etapas que tiene la hemostasia, ¿cierto? El concepto de trombosis, el concepto de infarto y cómo el infarto se asocia a la alteración de la hemostasia, el concepto de accidente cerebrovascular, porque se van a dar cuenta que son tratamientos bastante utilizados en este tipo de enfermedades. Bueno, y si no lo manejan, recomiendo que hagan una pequeña lectura de esto, porque les va a servir para poder entender el por qué se usan en este tipo de enfermedades. ¿Mm? Porque eso ya es otra área, tiene que ver con el área más clínica. Recuerden que el objetivo de estas clases es poder entender los medicamentos para que ustedes puedan después interiorizarse en el tratamiento, la terapéutica que van a usar ustedes en el área médica. Tener claro lo que es el concepto de la plaqueta. La plaqueta es uno de los elementos de la hemostasia, que es la activación y la agregación plaquetaria, ¿cierto? El punto 4 tiene que ver con la etapa de la coagulación, que viene después de las plaquetas, los factores de la coagulación, los cofactores, las vías de señalización de la coagulación o la cascada de la coagulación. Así que también un elemento importante que ustedes lo recuerden. Pero el punto 5 es un elemento fundamental. Recuerden que esto no es por separado.
recuerden que existe una relación entre la agregación de las plaquetas y la cascada de la coagulación. Ustedes la vieron por separado, también es importante que ustedes la relacionen. ¿Se relacionan las plaquetas con el coágulo o la fibrina? ¿Cómo se relaciona con las plaquetas? ¿Cómo las plaquetas se relacionan con la fibrina? Bueno, existen mecanismos en los cuales esto se relaciona. Esto es muy importante. Y también tener en cuenta que si yo voy a atacar las plaquetas, por lo tanto, es mejor llamar un antiagregante plaquetario y no un anticoagulante. Entonces ahí hay un elemento que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes van a hablar de antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes. Si ustedes van a hablar de un anticoagulante, no son antiagregantes plaquetarios. Ahí hay un concepto que ya ustedes, imagínense, farmacológicamente ya lo pueden imaginar. ¿Mm? Que es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que es la vida de los pacientes. Entonces aquí hay algunas figuritas, algunas figuras que les pueden ayudar a recordar, a sacar algunas neuronas del recuerdo. Y recuerden que si no lo han visto, o si no se acuerdan, o nunca lo vieron, es muy importante que ustedes se hagan responsables y se hagan cargo de este proceso de aprendizaje. Yo les quiero mostrar algunas cosas. Recuerden que hay varios procesos. La hemostasia es un proceso fisiológico. Cuando hay un daño de algún vaso, algún capilar, se activa una serie de procesos. Primero viene la vasoconstricción, por una serie de mecanismos. Después se produce la activación y la agregación de las plaquetas para generar un taponamiento. Pero esa activación y agregación de las plaquetas no es suficiente, sino que yo tengo que poner una red, que es el coágulo de fibrina. Entonces las plaquetas de alguna forma llaman y se activa la cascada de la coagulación, ¿cierto? Y finalmente, si se logra reparar esto y se genera una reparación completa, tendrá que venir la ruptura o la lisis de este coágulo o este trombo y todo volvería a su estado normal. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta este proceso de hemostasia. Entonces, por un lado, existen medicamentos que pueden atacar las plaquetas, hay medicamentos que pueden atacar la fibrina, la cascada de la coagulación. Y ustedes en cardiología van a ver, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga un infarto o un paciente que tenga una ACV, un accidente cerebrovascular, existen medicamentos que rompen el coágulo, se llaman fibrinolíticos. Entonces, gracias al conocimiento de la hemostasia, existen tres tipos de medicamentos: los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y los fibrinolíticos. ¿Se dan cuenta entonces lo importante de reconocer bien la fisiología para poder entender bien el funcionamiento de los medicamentos? Aquí tenemos el ejemplo de un proceso de agregación plaquetaria desde el punto de vista más molecular. Ustedes podrán observar acá, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un epitelio intacto y generalmente en un epitelio intacto generalmente se secretan procesos como óxido nítrico y prostaciclinas de la familia de las I2, la PGI2. Esto hace que este proceso sea un proceso natural y sea un proceso normal. ¿Ya? Acá tenemos un proceso normal. Y esto permite que los procesos se mantengan en vasodilatación, un efecto antiinflamatorio, y todo se mantiene, yo diría, de una forma bastante normal, como podríamos conversar en este lugar. Ahora, si nosotros tenemos un endotelio roto o un daño, ustedes se fijan, empieza a haber una adherencia de colágeno o de estos factores von Willebrand, y se va a generar una agregación de las plaquetas y una activación de las plaquetas. Las plaquetas cambian de forma. Y aquí empiezan a generarse una serie de procesos que ocurren en la membrana. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque gracias al conocimiento de los cambios que ocurren tanto adentro como por fuera de las plaquetas, ¿de acuerdo? Ese cambio por dentro y por fuera significó la aparición de medicamentos que son capaces de detener o frenar la activación o la agregación de las plaquetas. Gracias a los procesos que están aquí,
o pudieron aparecer los antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, se sabe que se empieza a secretar y formar tromboxano. El tromboxano es una señal para que se empiece a producir una molécula que se llama ADP. Y el ADP es una señal que hace que se produzca más activación plaquetaria, más agregación plaquetaria, y se empieza a generar un mecanismo autocrino y paracrino. Y a su vez, se empiezan a secretar y a producir más moléculas en la membrana, y la plaqueta cambia tanto de forma y de función. Y hace que se empiecen a agregar más plaquetas, y a la vez se empieza a activar la cascada de la coagulación. Se empieza a activar en la etapa 3 de la hemostasia, y se empieza a generar la vía intrínseca dependiendo del modelo, y se va a activar el factor 10 con la subsecuente, ¿cierto?, activación de la trombina, fibrina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque gracias al conocimiento del tromboxano y el conocimiento del ADP, aquí aparecieron dos medicamentos en la cual vamos a ver que son antiagregantes plaquetarios. Y hay medicamentos que bloquean la síntesis de tromboxano o medicamentos que bloquean la acción del ADP, vamos a ver que son fármacos que tienen capacidad antiagregante plaquetaria. ¿Vale? Así que esas moléculas, el TXA2 y el ADP, son muy importantes para la acción antiagregante plaquetaria. Ahí ustedes pueden observar entonces el receptor de ADP, es un receptor que se llama P2I, es una molécula muy importante, ¿sí? Porque si ustedes se fijan que cuando se activa, tiene una serie de mecanismos celulares que de verdad que en este caso, para el ramo clínico no tiene ninguna importancia que lo manejen, pero sí se dan cuenta que tiene efectos directos en el cambio de la estructura de la plaqueta, en la activación y en la agregación de las plaquetas. Gracias al conocimiento de estas moléculas, aparecieron una serie de medicamentos, y después les voy a mostrar cuál de estos medicamentos o cuáles de estos medicamentos son los que actualmente se ocupan en nuestro país, que tienen la capacidad de bloquear al receptor. Es un medicamento que es un antagonista, que bloquea el receptor de ADP. Después lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuál será o cuáles serán? Les voy a mostrar que en Chile hay dos, principalmente. Gracias al conocimiento con mucho mayor detalle, se dieron cuenta que el tromboxano se sintetiza gracias a la enzima COX-1, la ciclooxigenasa tipo 1 plaquetaria, y ahí es donde apareció el concepto del ácido acetilsalicílico. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a conversar en unos minutos más. Entonces, la aspirina tiene que ver con la acción de la COX-1 plaquetaria. Tenemos medicamentos, como ya les conversé, medicamentos que regulan el ADP, medicamentos que regulan otros receptores, el receptor de trombina, que es el receptor que tiene que ver con la coagulación, y medicamentos que regulan el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación. Y aquí también hay otros medicamentos que tienen que ver con procesos mucho más complejos. ¿Mm? Ahora, ¿cuál de los que están aquí son los que se usan y tienen el tratamiento de elecciones, o son los que se usan en Chile y están aprobados para el uso como antiagregantes plaquetarios? Eso es lo que vamos a ver en unos minutos más. Recuerden que también tenemos la cascada de la coagulación. Tenemos la vía intrínseca y extrínseca, con una serie de activaciones de enzimógenos que están inactivos, que después se activan, son proteasas, una de respecto a la otra, pero también es importante que tengan claro que hay una vía en común, el factor 10. Y este factor 10, ¿cierto? Finalmente me va a llevar a la activación del factor 2, ¿cierto? Que el factor 2 que está acá, este factor 2 activado, me va a llevar a la acción del fibrinógeno y la fibrina insoluble, y esa es la red que se va a unir junto a las plaquetas, ¿cierto?
Entonces aquí también hay un concepto importante. Aquí tenemos dos factores que son muy importantes para la cascada de la coagulación. El factor 10A y el factor 2A. Por lo tanto, aquí tiene que ver el uso de los anticoagulantes. ¿Mm? La pregunta es la siguiente. ¿Inhibimos a todos los factores de la coagulación? ¿Inhibimos al factor 10? ¿Inhibimos al factor 2? ¿Inhibimos al factor 10 y al factor 2? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo será? Entonces, la pregunta es, ¿cómo funcionarán los antiagregantes, los anticoagulantes? Entonces, aquí también vamos a ver que existen una serie de anticoagulantes. ¿Mm? Y aquí vamos a ver que existe una clasificación entre coagulantes que son parenterales y otros que son anticoagulantes orales, que uno los puede usar en su casa, en forma ambulatoria. Entonces, por eso que les pido que la cascada de coagulación también la tengan clara, porque les va a ayudar a entender cómo funcionan los anticoagulantes. ¿Vale? Y otro concepto que es importante es la relación entre la plaqueta y la coagulación. ¿Mm? Entonces es súper importante que las plaquetas conversan con la coagulación y la coagulación conversa con la plaqueta. Entonces yo necesito que se den cuenta que este es un proceso hemostático coordinado. ¿Mm? Por lo tanto, el antiagregante plaquetario puede tener efecto en el sangramiento en la coagulación. Sí. ¿Un fármaco en la coagulación podría tener efecto en las plaquetas? Sí, porque conversan. Por lo tanto, si yo entiendo la fisiología humana, podría empezar a entender que las reacciones adversas podrían estar relacionadas. Así se estudia farmacología, chiquillos y chiquillas. Hay que entender la fisiología humana. El que entiende fisiología es mucho más sencillo entender la farmacología, aunque no me crean. Entonces, después de este pequeño preámbulo, esta pequeña introducción fisiológica, para que ustedes puedan darse cuenta si manejan o no manejan, o tienen las neuronas del recuerdo o no las tienen, veamos algunos conceptos de antiagregantes plaquetarios. En la literatura, si uno saca los antiagregantes plaquetarios de los libros, directamente de la literatura, uno se va a encontrar con una cantidad de antiagregantes plaquetarios que uno va a decir, oh, esto es mucho. Efectivamente es mucho, ¿sí? Pero como la universidad actualmente está basada por competencias, la idea es que ustedes tienen que ir manejando los medicamentos que se usan en clínica. No era como antes, que uno tenía que aprenderse todos los fármacos y cuando uno llegaba a trabajar, uno no sabía qué es lo que realmente se usaba y qué es lo que realmente no se usaba. Uno era una biblioteca, pero uno llegaba a las prácticas y no sabía nada, finalmente. Lo importante es que ahora ustedes sean capaces de darse cuenta de cuáles son los fármacos que están aprobados en Chile. Entonces hay algunos medicamentos que están aprobados en Chile y por supuesto que el ácido acetilsalicílico es uno de los primeros y el que sigue estando aprobado. La aspirina en bajas dosis es un antiagregante plaquetario de primera línea. El otro medicamento que está aprobado es el clopidogrel. Es un nombre raro de nombrar, pero quiero que se familiaricen con su nombre. Clopidogrel. ¿Mm? El otro fármaco que está en Chile, hace un par de días le hizo una revisión en el ISP para ver si estaba autorizado su comercialización en Chile. Es un fármaco que regula el AMP cíclico, la plaqueta, también regula la activación. Se llama dipiridamol. También está disponible. No se usa mucho en el sistema hospitalario, pero está disponible su uso. El dipiridamol. El otro medicamento que es relativamente parecido al clopidogrel
que también es un antagonista del P2I, es el ticagrelor. ¿Sí? El clopidogrel, vamos a ver que tiene algunos problemas. Apareció el ticagrelor. ¿Qué diferencias tiene uno del otro? Ahí lo vamos a ver. El otro fármaco que está en Chile es el tirofibán, que es un inhibidor del fibrinógeno, el receptor del fibrinógeno, es donde se va a unir la fibrina. Este medicamento, el axipximab, que es un anticuerpo monoclonal, que hace un par de meses el laboratorio lo acaba de retirar de Chile, pero igual se los quiero mostrar, porque en otros países se ocupa. Lo sacaron por un tema de mercado, no lo sacaron porque fuera inútil, lo sacaron porque se vendía poco, para que lo sepan. Todos los fármacos que terminen en MAF son anticuerpos. Es una proteína. ¿M? Es un anticuerpo que secuestra el receptor. GP2B3A, receptor de fibrinógeno. Estos son los antiagregantes plaquetarios. Ahora, ¿qué es lo que más van a ver ustedes en Chile? La aspirina, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. Número 1, número 2. Son los fármacos más estudiados, son los medicamentos que tienen más años, son los medicamentos que más se conoce su perfil, ¿de acuerdo? Y claramente, si el paciente no tiene inconvenientes, no deberían tener ningún problema en usar estos fármacos. ¿Ya? No observan la aspirina en esta figurita. Ya les dije que no les voy a hacer que lean mucho. Yo necesito que miren, porque en este caso mirando es mucho más interesante que leer. Si ustedes observan, cuando la plaqueta se activa, cuando la plaqueta se activa, uno de los primeros mecanismos que se activa es la activación de la COX-1, la ciclooxigenasa tipo 1. Y la ciclooxigenasa, como se empieza a generar una activación de la membrana, se va a activar el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico va a producir eicosanoides produciendo tromboxano. Recuerden que el tromboxano tiene la nomenclatura que se llama TXA2. Ese TXA2, al formarse en grandes cantidades, en forma muy rápida, va a generar una activación plaquetaria. Perdón por la flecha, chiquita. Se va a generar una activación plaquetaria. Si ustedes miran, en forma autocrina, ese tromboxano tiene un propio receptor. Y el tromboxano tiene un receptor. ¿Y por qué es importante? Uno de los mecanismos que se sabe es que el tromboxano, cuando activa su receptor, una de las cosas que hace es que activa al receptor de ADP y aumenta los niveles de ADP. Y a su vez, el mismo ADP tiene un mecanismo autocrino que a su vez activa su propio receptor. O sea, es una endogamia. Entre ellos mismos se activan. Entre ellos mismos funcionan. Entonces, aquí hay un elemento que es súper importante. Activación del tromboxano. Es uno de los procesos iniciales en la activación y la agregación de las plaquetas. Por lo tanto, el uso de fármacos que bloqueen la COX-1 plaquetaria es fundamental para la antiagregación plaquetaria. ¿Vale, chiquillos y chiquillas? Por lo tanto, el ácido acetil salicílico en dosis de 81 miligramos, 100 miligramos, se ha visto en la evidencia científica mundial que tiene una excelente actividad en inhibir irreversiblemente la COX plaquetaria. Como la plaqueta no tiene núcleo, la plaqueta pierde, no tiene la capacidad para volver a formar
la ciclooxigenasa. Las plaquetas nuevas van a tener ciclooxigenasa nueva. Por lo tanto, es muy efectiva la pérdida del tromboxano. Se inhibe la síntesis de tromboxano, desaparece. La actividad antiagregante plaquetaria es muy efectiva. Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes con infarto o miocardio. La mortalidad se reduce, ¿sí? Y se reduce muchísimo en un paciente que requiere antiagregación plaquetaria. ¿Mm? Por lo tanto, el bloqueo de la síntesis de tromboxano es fundamental en el uso de la aspirina. ¿Qué se sabe? Que las dosis bajas de aspirina tienen una acción específica a nivel plaquetaria. Porque ustedes me pueden decir, profesor, o ustedes pueden buscar, mi mamá o un pariente mío usa aspirina, pero usa aspirina de 325, usa aspirina de 500. Sí, existe la aspirina de 500. La aspirina de 500 no actúa en las plaquetas. La aspirina de 500 actúa en las ciclooxigenasas periféricas. La aspirina de 500 es un AINES tradicional, antiinflamatorio, analgésico, antipirético. No tiene acción antiagregante plaquetaria. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ahí hay un efecto que es muy importante. La diferencia de la baja dosis. La sensibilidad de la COX-1 a bajas dosis. Si ustedes ocupan dosis alta, la acción en la antiagregación plaquetaria es muy mala. ¿Mm? Entonces, eso es súper importante que tengan en cuenta. La acción específicamente plaquetaria a bajas dosis. Ahí hay algunas características para que ustedes lo vean, características farmacocinéticas de la aspirina a bajas dosis. Se los dejo ahí para que ustedes hagan alguna lectura en particular. Pero ya saben que esto puede ocurrir. El ácido acetilsalicílico, siempre tenemos que ver también los riesgos. Yo no estoy patrocinado por ningún medicamento, así que no, por ningún fármaco, así que no tengo ningún auspicio. No es la panacea, no todos los pacientes funciona el ácido acetilsalicílico, igual hay muertes, no todos los pacientes responden, por lo tanto, tienen que haber otros fármacos o tendrán que haber otros mecanismos que hayan otros medicamentos. Entonces, como la aspirina, como el ácido acetilsalicílico, no todos los pacientes responden. Hay efectos adversos, hay posibilidades de sangramiento, hay otros problemas de salud que pueden estar asociados. ¿Habrán otros mecanismos que podríamos actuar para agregar las plaquetas? La respuesta es sí. Entonces tenemos que buscar otros blancos terapéuticos. Y a medida que fueron pasando el año 80, principalmente, se dieron cuenta que el receptor de ADP también es otro blanco terapéutico. Aquí apareció, entonces, la activación del ADP. Yo ya les conté que el tromboxano activa el receptor de ADP, se producen cantidades de ADP y se activa el ADP. ¿Mm? El primer medicamento que salió de esta familia se llama ticlopidina. Ticlopidina. Este medicamento fue uno de los antiagregantes plaquetarios que se empezó a usar, por ejemplo, en pacientes que no respondían a aspirina y se empezó a usar junto con la aspirina. También anduvo bastante bien. El problema es que si ustedes miran aquí, que hay una figurita que dice CYP3A4, es un fármaco que empieza a afectar el metabolismo de otras drogas, tiene interacciones metabólicas, o sea que empieza a afectar a otros medicamentos. Piensan que son pacientes con infarto, pacientes que necesitan antiagregación plaquetaria, pacientes que ya tienen más de 50, 60 años, que usan polifarmacia. Por lo tanto, la ticlopidina empezó a tener problemas con su.
Gracias al conocimiento de la ticlopidina, apareció uno de los medicamentos que junto con la aspirina es uno de los principales integrantes plaquetarios, y el que está al lado derecho, y que es el clopidogrel, que ese es que está acá, el clopidogrel. ¿Y qué es lo que hace el clopidogrel? El clopidogrel, chiquillo, es un antagonista del receptor de ADP. Es un fármaco que bloquea al receptor de ADP. Bloquea las acciones del ADP. Bloquea las acciones autocrinas. Por lo tanto, todos los procesos que están abajo, los rectángulos, se ven disminuidos. El clopidogrel se puede usar solo, como monoterapia, y en el tema cardiovascular, ustedes lo van a ver usado junto con aspirina. De hecho, en los protocolos de infarto, ustedes lo van a ver, se usa aspirina junto con clopidogrel. Es parte de los protocolos clínicos, está avalado por todas las guías clínicas mundiales. ¿Mm? Ha visto que la mortalidad se reduce, pero notablemente cuando se diagnostica un infarto. Usar aspirina junto con clopidogrel. ¿Por qué? Porque ustedes están atacando dos vías. Están atacando el tromboxano y por otro lado están atacando la vía del ADP. ¿Mm? Así que el clopidogrel quiero que lo tengan súper claro. Es un antagonista al receptor de ADP. Una característica que es importante. ¿Mm? Cuando se hizo famoso el ADP, se dieron cuenta que empezaron a estudiar la farmacocinética del ADP. Y se empezaron a dar cuenta de que no todos los pacientes estaban respondiendo al ADP. Y empezaron a estudiar el metabolismo del clopidogrel. El clopidogrel se absorbe, hay una enzima transportadora en la célula intestinal, en el duodeno. El clopidogrel, ¿cierto? Se puede ir por un metabolito inactivo, por acá, se va a la eliminación, pero el clopidogrel, para que ustedes sepan, es un profármaco, es una prodroga. Por lo tanto, cuando pasa por el hígado, principalmente por la isoforma CYP2C19, esta que está aquí, se transforma a su metabolito activo. Y si ustedes miran, solo el 15% de lo que entró hace su efecto. O sea que tiene una muy baja biodisponibilidad. O sea, es un medicamento que depende de la función hepática. Esto ya no me gustó. O sea, depende de nuestro hígado, depende de cómo estén nuestras enzimas. Por lo tanto, depende de nuestra edad, depende si nos alimentamos bien, depende si consumimos o no consumimos alcohol, depende de nuestra cantidad de enzimas que tengamos, si tenemos mucha o poca. Se descubrió que hay personas que tienen más CYP y otras que tienen menos CYP C219. Entonces ahora se sabe que hay elementos genéticos del clopidogrel. Entonces, clopidogrel se ha visto que hay una variabilidad genética que algunas personas tendrían que usar mayores dosis de clopidogrel para que haga efecto y algunas necesitarían menores dosis de clopidogrel. Para eso habría que hacer una prueba genética para establecer la dosis real de clopidogrel en el paciente. ¿Vale? Entonces hay un tema muy interesante con el clopidogrel. Entonces también tiene un problema que pareciese que no todos los pacientes requieren la misma dosis. No es una dosis fija para todos los pacientes, producto del metabolismo hepático. Entonces, un tema a analizar. ¿Qué pasa entonces si la persona está consumiendo un medicamento, aparte del clopidogrel? Es un medicamento inhibidor, la CYP C219, va a aumentar la biodisponibilidad del fármaco. ¿Qué pasa si el paciente está consumiendo un fármaco que aumenta los niveles de enzima?
¿Me siguen? Entonces, ahí es donde tenemos un grave problema. Ahí es donde tenemos inconvenientes. Entonces, el clopidogrel tiene interacciones farmacológicas donde los pacientes tienen que estudiar muy bien qué medicamento se está usando concomitantemente. Por lo tanto, hay que estudiar eso. Entonces, quiero mostrar algunas. Se sabe que el clopidogrel no se puede consumir con omeprazol ni esomeprazol, para que ustedes lo sepan. Deben ser unos 20-25 medicamentos que el clopidogrel no se puede ocupar, porque aumentan el riesgo cardiovascular, porque aumenta la cantidad de medicamentos en la sangre, para que ustedes lo sepan. ¿Mm? De hecho, hay estudios que son gigantes. ¿Mm? Profesor, ¿se pueden ocupar los otros inhibidores de la bomba de protones? Sí. Se puede usar el lansoprazol, el rabeprazol, pero el omeprazol y el esomeprazol están prohibidos en los pacientes que ocupan clopidogrel. Si ustedes tienen una persona que usa omeprazol y otro médico le va a usar clopidogrel, tiene que hablar con el otro médico porque tienen que cambiar el omeprazol. Tienen que ponerse de acuerdo. Porque si el médico le deja clopidogrel y no le cambiaron el omeprazol, el paciente tiene riesgo de tener alteraciones cardiovasculares por un problema hepático, para que ustedes lo sepan. ¿Mm? Esta es una interacción de importancia clínica, ¿sí? Y esto está reportado en la literatura. Existen estudios con miles de pacientes que lo han demostrado, para que lo sepan. ¿Qué pasaría entonces si por algún motivo tenemos un paciente, una paciente, mala suerte, es alérgica a la aspirina y no puede usar clopidogrel porque tiene una mutación y que no puede usar? ¿Habrán otros antiagregantes plaquetarios disponibles? El otro medicamento que también es la opción de usar es el ticagrelor, que es el otro fármaco que bloquea la ADP. Este medicamento, lo interesante que tiene, ¿sí? Tiene algunas características que se parecen, ¿sí? Si ustedes se fijan, el clopidogrel es un profármaco, el ticagrelor no. Por lo tanto, es un fármaco que no depende de la función hepática. Así que por un lado es positivo. Ambos son orales. Tiene una vía media relativamente parecido a este. Pero si ustedes se fijan, el clopidogrel es 75 cada 24 horas, o sea, una vez al día. Pero el ticagrelor tiene un problema, es cada 12, o sea, es 2 veces al día. Mientras que este es una vez al día. Entonces el ticagrelor igual puede ser un problema para algunos pacientes, sobre todo los olvidadizos. ¿Se dan cuenta que los fármacos nuevos no necesariamente son mejores? Este es un mensaje que yo siempre le transmito a mis alumnos y a mis alumnas. Lo nuevo no necesariamente es mejor. Puede tener algunas ventajas, pero también puede tener algunas desventajas. ¿Mm? Fíjense que el clopidogrel, como es irreversible, la duración dura mientras la plaqueta esté viva, mientras que el ticagrelor dura un día nomás, el efecto. Hay que tomarlo todos los días. El clopidogrel, si la persona se le olvida tomarse el clopidogrel, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque la plaqueta ya está bloqueada irreversiblemente. Si se le olvida, no debería haber mayores problemas. ¿Mm? Ahora, la dosis de clopidogrel es más alta, porque como la biodisponibilidad es más rasca, más mala, porque llega poco fármaco a la sangre del metabolito activo, con respecto a este fármaco que la dosis es menor. ¿Se dan cuenta que cada fármaco tiene una cosa buena y otra mala? Entonces yo no quiero que nos empiecen a engatusar solamente que un fármaco nuevo le empiecen a mostrar las cosas bonitas.
Cada medicamento tiene elementos positivos y negativos. También tiene que preguntarle la opinión del paciente. Si ustedes tienen un paciente que trabaja todos los días, si una persona que está en su mundo laboral, generalmente siempre va a preferir un medicamento una vez al día, ¿sí? Porque el dos veces al día a lo mejor se le va a olvidar. Chuta, se me olvidó el medicamento. Eso también es complicado. ¿Mm? Riesgo-beneficio. Pregunta, ¿cuánto será el precio del ticagrelor con respecto al clopidogrel? También hay otro efecto. El medicamento nuevo puede ser mucho mejor, pero ¿qué pasa si cuesta 3 o 4 veces más el precio? Si el clopidogrel vale 15 lucas y el otro vale 60, también hay que empezar a mirar el costo-beneficio que tiene este tratamiento. ¿Qué es lo que se encontró el ticagrelor? ¿Qué es lo que han vendido los laboratorios farmacéuticos? Que tiene otros efectos, porque no solamente bloquea el receptor de ADP, sino que aumenta la adenosina plasmática. ¿De acuerdo? Y como aumenta la adenosina plasmática, se ha visto que tiene un efecto cardioprotector. ¿Sí? Y se ha visto que mejora la función endotelial, tendría algún efecto antiinflamatorio, y eso es lo que se llama un efecto pleiotrópico. Es un efecto que va más allá de las plaquetas. ¿Mm? Eso es lo que se ha propuesto, que el ticagrelor tendría un efecto en la protección del corazón. Ahora, clínicamente será relevante eso. Yo he hecho un estudio de la relevancia que tiene este mecanismo en la clínica de los pacientes. He visto que este mecanismo no tiene mayor relevancia. ¿Sí? Entonces, he hecho una revisión bastante exhaustiva de este mecanismo. Entonces, una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa es lo que clínicamente es relevante. Les quiero mostrar de que ticagrelor es bonito, es un fármaco interesante de mirar, pero su costo hace que finalmente sea un medicamento que entre el clopidogrel y el clopidogrel sigue siendo un medicamento de carga. ¿Sí? Ahora, si el clopidogrel tiene problemas, es muy probable que este fármaco sea uno de los tratamientos que le van a dar. ¿Mm? Y el otro antiagregante plaquetario, simplemente para mostrarle, es un anticuerpo MAF, ¿vale? Este es un medicamento, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal, tan verdecito, ahí está, que bloquea el receptor de fibrinógeno. Es un anticuerpo que secuestra, por lo tanto, el fibrinógeno nunca va a poder unirse. Por lo tanto, esta agregación plaquetaria no va a lograr cojar completamente. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, ahora, en Chile está retirado, pero ya les dije, no por pérdida de eficacia, sino que porque no logró las ventas, ¿sí? El Reopro. ¿Mm? Y el otro que estaba era ¿cuál era el otro medicamento el de marca que había? Pero no me acuerdo exactamente, pero contarles de que no logró las ventas. ¿Cuál habrá sido la razón? No tengo idea. ¿Mm? Ya les dije, competir contra la aspirina y competir contra el clopidogrel va a ser un poco difícil. Son medicamentos antiguos que funcionan bastante bien en la mayoría de los pacientes. ¿Mm? Simplemente quiero que conozcan el mecanismo y cómo funciona. Es un fármaco que se une a los receptores, es un anticuerpo, y que impide entonces que el fibrinógeno se una a los receptores, y por lo tanto se impide la agregación de las plaquetas. ¿Vale? Les recomiendo, para terminar esta parte, que tomen un recreo, unos minutitos, se sirvan un cafecito, vayan a darse una vuelta, vayan a conversar con alguien, porque ahora vamos a ver el tema de los anticoagulantes. Ya les dije que esta clase iba a ser un poco más densa. Vuelvan en unos minutos, pónganle pausa a la grabación y vuelvan con la mente un poco más despejada para ver la anticoagulación. ¿Parece?
Muy bien. Digamos con los anticoagulantes. Tenemos los anticoagulantes parenterales. Estos son los anticoagulantes que ustedes van a estudiar y van a trabajar en el área hospitalaria, ¿cierto? También ustedes van a tener los anticoagulantes donde los pacientes los van a ver a nivel ambulatorio. Los pacientes los van a poder usar en su casa y los van a poder monitorizar en su policlínico, en sus consultas. Ahora vamos a ver cuáles son los anticoagulantes que se ocupan en hospital. Tenemos la heparina estándar, o también se llama heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada. Ese es el nombre que recibe también en español. HNF, heparina no fraccionada. ¿Sí? Son unos polisacáridos que se hacen por un proceso químico, ¿cierto? Ahí tenemos la heparina. Y hay diferentes tipos de heparina, la heparina cálcica, la heparina sódica, ¿cierto? Diferentes procesos de síntesis. Se hacen en forma de sal para que puedan ser solubles, porque la heparina no se solubiliza bien. Y producto de una serie de deficiencias que tiene la heparina, de algunas dificultades que tiene la heparina, aparecieron las heparinas de bajo peso molecular, las heparinas de bajo peso molecular, y en la cual la primera que salió se llama enoxaparina, está la dalteparina, la nadroparina, y esta la podemos poner aquí, pero la podemos poner por separado. Yo la quise poner acá, porque es una heparina sintética, pero es de bajo peso molecular, ¿ya? Se llama fondaparinux, una heparina sintética, que nosotros tenemos heparina en nuestro cuerpo, para que lo sepan. Esta es una heparina que está hecha químicamente. ¿Mm? Por eso la puse en rojito para que ustedes la pudieran diferenciar. Heparina, enoxa, valte, nadro. ¿De acuerdo? Quiero que estén muy atentos atentas para que tengan súper claro cómo funciona. Miren lo que dice acá. Dice, inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2A y 10A. O sea, lo primero que les quiero contar, la heparina no es un anticoagulante directo. O sea que la heparina ayuda a alguien que actúa dentro del cuerpo. O sea que ayuda a la antitrombina. Inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina. O sea que el real anticoagulante es la antitrombina. Es antitrombina 3 dependiente. La antitrombina es el causante de la anticoagulación. Su absorción es muy mala vía oral. Las enzimas digestivas la hacen pebre. La principal vía de administración es subcutánea. ¿De acuerdo? Entonces esto es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya, chiquillos? ¿Chiquillas? La acción anticoagulante la hace realmente la antitrombina 3. La acción inhibitoria de los factores de la coagulación la hace la antitrombina 3. La heparina ayuda a la antitrombina 3. Ustedes miran la figura, es una figura bien esquemática. Aquí ustedes ven la heparina. Dice heparina
más AT3. Y si ustedes miran la heparina tiene una acción en factor 12, factor 11, factor 9, factor 10, factor 2. Es, la heparina tiene una acción antitrombina dependiente en muchos factores. Factor 10, factor 2. Por lo tanto, tiene un efecto trombolítico y anticoagulante. Tiene una acción antitrombótica. Tiene una acción antitrombótica y a la vez tiene una acción anticoagulante. ¿Y por qué esto es importante? Porque se ha visto que la heparina está muy relacionada al mucho sangramiento. Cuando hay mucho bloqueo del factor 2, el bloqueo del factor 2 se relaciona al sangramiento. Miren las heparinas de bajo peso molecular. Miren las heparinas de bajo peso molecular. Low molecular weight heparin. ¿A quién bloquean? Al factor 10. No tienen un buen bloqueo con el factor 2. No son tan buenos para bloquear el factor 2. Por lo tanto, su capacidad para producir sangrado no es muy bueno. Sus tasas de sangramiento son menores. Son más selectivos hacia el factor 10. Eso es súper importante. La heparina, la heparina tiene más opciones de producir sangramiento por la acción en el factor 2, mientras que las heparinas de bajo peso molecular no tienen tanto, o sea, producen sangramiento, pero con una incidencia menor, porque son más específicas hacia el factor 10. Ahí hay un concepto también que es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Mm? Las heparinas son menos selectivas, la heparina clásica, la heparina estándar, las heparinas de bajo peso molecular son más selectivas. Miren, aquí está la heparina no fraccionada, un fractionated heparin. Dice XA 2A de 1 es a 1. O sea, la capacidad de bloquear una y la otra es de 1 a 1 igual. ¿Sí? Aquí está el pentasacárido, este caso es la heparina. ¿Sí? Aquí está la antitrombina, este puzzle rojito. La antitrombina se va a unir a la heparina. Fíjense que aquí había una forma rectangular y ahora quedó una forma triangular. La trombina tiene una forma triangular y ahora la antitrombina tiene una forma triangular. Significa que la heparina ayuda a que la antitrombina se una mejor a la trombina, al factor 2 y al factor 10. Se puede unir a los dos. Pero fíjense que se genera una triada, se genera un compuesto ternario. Heparina, antitrombina, trombina. Heparina, antitrombina 3, factor 10. Los tres están unidos entre todos.
hay una dependencia entre todos. Y la relación es de 1 es a 1. La heparina bloquea a todos, tanto al 2 como al 10. ¿Sí? Otra figurita que muestra lo mismo. La antitrombina tiene una forma conformacional bastante mala para unir el factor 10. Cuando se le une la heparina, fíjense que cambia la forma de la heparina, la antitrombina. Y ahora sí vamos a poder secuestrar al factor 10. Si ustedes lo miran como un rapto, como un secuestro, la heparina es como un cómplice. Es como que ayuda a la antitrombina para que la antitrombina haga el secuestro. Este mismo mecanismo ocurre con el factor 2. Factor 2. ¿De acuerdo? El problema es que al bloquear el factor 2 existe mayor riesgo de sangrado. Ahí tenemos un problema con la heparina. Es poco selectiva. ¿Se acuerdan la figura anterior? Entonces se interacciona todo con todo. Ahora, si llega a haber algún sangrado, lo que se tiene que hacer es que existe un antídoto. Existe una sustancia que se llama sulfato de protamina, que es un antídoto o también es un antagonista. ¿Vale? ¿Qué es lo que es la protamina, chiquillos? La protamina también es un anticoagulante y la protamina se une a la heparina. ¿De acuerdo? Y la protamina se une en el mismo lugar donde se une el factor 10 o el factor 2. Entonces, la heparina no va a poder no va a poder unir el factor 10. ¿Se acuerdan lo que les contaba? Que la heparina también necesita unirse al factor. La antitrombina se va a poder unir al factor, pero la heparina no se va a poder unir al factor. No se va a poder formar la triada. ¿Por qué? Porque está la protamina ahora uniéndose. Entonces, es una forma de que no se forme la interacción con el factor, porque si se forma la triada, estamos mal. Entonces, es un antídoto. Entonces, hay un protocolo hospitalario que en el caso de una intoxicación se puede usar sulfato de protamina como antídoto a heparina. ¿Mm? Ahora, aparte del sangrado, se han reportado casos de osteoporosis en situaciones de uso prolongado y también, como ya les conté, la relación coágulo-plaqueta, presencia de trombocitopenias también. ¿Mm? Y algunas interacciones de relevancia, pacientes que están con digitales, pacientes insuficientes cardíacos, algunos antibióticos y algunos antihistamínicos, pero andan bastante bien los pacientes y los cuidados hospitalarios son bastante buenos. Y generalmente las interacciones son bastante bajitas. ¿Mm? Ahora, estos fármacos, como son subcutáneos y son del largo peso molecular, porque son grandes, la heparina estándar, se demoran un par de horas en hacer la acción. Entonces los laboratorios dijeron, oye, necesitamos hacer una heparina más chiquitita para que se administre subcutánea, pero que el efecto sea más rápido. ¿Sí? Y se dieron cuenta que cuando salió la enoxaparina, que es la primera que salió, igual esto empezó a generar un cambio. Porque ustedes fíjense que tiene una serie de ventajas. Dosis respuesta más predecible a dosis fija. Vida media más larga y sangrado reducido para efectos antitrombóticos equivalentes.
Ah, o sea que tiene que ver algo con el factor 10 y el factor 2. O sea que aquí hay una relación factor 10. Parece que esto predomina entonces, predomina el factor 10 por sobre el factor 2. Eficacia y seguridad, mayor seguridad. Eso es verdad. No requiere de controles de coagulación. Y esto es absolutamente cierto, porque la heparina requiere el control de tiempo de tromboplastina. Requiere la monitorización de TTPA. ¿De acuerdo, chiquillos? Mientras que la heparina de bajo peso molecular no requiere esa monitorización. ¿Mm? Miren ahora, chiquillos. Heparina no fraccionada, la que vimos recién. Aquí te tienen el pentasacárido, la heparina, la antitrombina y el factor. Heparina no fraccionada, antitrombina y el cofactor. Miren la diferencia. Heparina de bajo peso molecular, antitrombina 3, factor X específico. ¿De acuerdo? Gracias a la reducción del tamaño, gracias a la reducción del tamaño, se dieron cuenta que la antitrombina es mucho más afín al factor 10 que al factor 2. La antitrombina se sigue uniendo al factor 2, pero mucho menos que al factor 10. O sea que la antitrombina en la heparina de bajo peso molecular tiene más amor con el factor 10 que con el factor 2. Esto es un amor que está más destruido. Por lo tanto, aquí hay más afinidad. ¿Ya, chiquillo? No significa que no se vaya a unir a la trombina, pero se une menos. La unión es menor. ¿Vale? Por ejemplo, la relación va a ser de 2 es a 1, 3 es a 1, 4 es a 1. Factor 10 sobre el 2. ¿Vale? Y miren el Fondaparinux. ¿Qué diferencia tiene el Fondaparinux? ¿Por qué salió la heparina sintética? ¿Qué tiene la heparina sintética que no tiene la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina o la heparina estándar o no fraccionada? Que la heparina sintética solamente tiene afinidad al factor 10. Tenemos un efecto anticoagulante sin tener un efecto antitrombínico. Por lo tanto, las posibilidades de sangrado son bajísimas. No afectamos el factor 2 de la coagulación. ¿Me van siguiendo? Aquí tenemos una relación de 1 es a 1. Aquí tenemos una relación sobre 1 es a 1. Y aquí podemos tener una relación de 2 es a 0,1. Poniendo un ejemplo. Entonces eso trae como consecuencia que cada vez las heparinas que vayan saliendo tienen menos posibilidad de sangrado. Miren ahora lo que les quiero mostrar. Miren la enoxaparina. Miren la nadroparina, que son las que están en Chile, la dalteparina. Estas tres están en Chile.
2,3 es a 1, 3,3 a 1. No se aprendan eso, por favor. Pero quiero que se den cuenta de que las afinidades hacia el 10 es mucho mejor que la acción hacia el 2. Por lo tanto, las probabilidades de sangrado respecto a la anterior es mucho menor que una heparina no fraccionada. ¿Ya? Ahí tienen diferencias para que le echen una miradita, pero si ustedes se fijan, la heparina no fraccionada, si una persona se intoxica con heparina no fraccionada, con una heparina no fraccionada, el antídoto funciona 100%, porque la protamina funciona muy bien con el factor 2. Mientras que con la heparina de bajo peso molecular, la respuesta es parcial. Por lo tanto, las intoxicaciones con heparina de bajo peso molecular no responden completamente al antídoto con protamina, porque la intoxicación por el factor 10 pareciese que es más difícil de tratar. ¿Mm? Entonces, los efectos de esos son menores, pero si llega a ocurrir una intoxicación, es más difícil de controlar. Las drogas nuevas no significa que sean mejores. ¿Lo ven? Doctor, llegó la enoxaparina, que es 100% mejor. Doctora, llegó la dalteparina, que es 100 veces mejor que la heparina no fraccionada. Mire, la dosis que estamos ocupando es 20 veces menor. Perfecto. Pero una intoxicación la podéis ocupar con protamina, ¿no? Ah, no, es que la eficacia no es lo mismo. Entonces, es otro protocolo. Entonces, lo veo, ¿no? Entonces, para algunas cosas es bueno, pero para otras cosas no. Esas son las cosas que quiero que vayan aprendiendo, chiquillos y chiquillas. No le hagan caso a todas las cosas que vienen de la literatura. La clínica también, el riesgo-beneficio, lo bueno y lo malo, ¿vale? Ahí hay algunas cosas para que ustedes vayan mirando. Estos son los Me Too, los yo igual. ¿Mm? Cada una tiene diferentes características. Ahí están los efectos adversos. También puede producir osteoporosis. También se ha visto que hay elevación de transaminasas, trombopenia, y también puede haber sangrado y hemorragia, ¿vale? Y para ir cerrando, mostrarle algunas cositas de los anticoagulantes orales. Las personas, cuando están con anticoagulación en el hospital, muchas de esas personas se tienen que ir para su casa con anticoagulantes. Muchas personas se tienen que ir con anticoagulantes de por vida para su casa. A veces la anticoagulación tiene que ser por varios meses. Entonces las personas están con heparina o con un anticoagulante parenteral y después hay que hacer el switch, hay que hacer el cambio. Entonces se tienen que ir con anticoagulación para su casa. Entonces se van con anticoagulantes orales. Aquí tenemos una serie de medicamentos. Está la warfarina. Para los que les gusta el vocabulario, ahí tienen un nuevo medicamento que empieza con W, una nueva palabra por si juegan algún juego de vocabulario, warfarina con W. Está la acenocumarol, que ustedes lo van a ver mucho en los consultorios, los CEFAM. Y miren, los inhibidores. ¿Y por qué les quiero poner estas palabras en colorcito? Ustedes ya saben que me gusta que pongan poner las letras con colores, para que no se les olvide. Inhibidor XA, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, tiene que ver con el XA, inhibidor del, si se olvidan, ¿qué inhibía ese? Ah, factor X, ¿sí? Y dabigatran tiene que ver con B, con 2, con el factor 2A, es más selectiva hacia el factor 2, hacia la trombina. Entonces también le podían poner dabigatran de TR de trombina, TR, trombina, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir ocupando herramientas para que ustedes puedan ir asociando los nombres para que no se les olviden. Mnemotecnias. Entonces también tenemos varios medicamentos de esta familia. Si ustedes se dan cuenta, estos conceptos son bastante amplios. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí están los análogos de la vitamina K.
y tenemos fármacos que actúan en varios lugares, en el factor 7, en el factor 10, en el factor 9. Tenemos los fármacos que actúan directamente en el factor 10 y el dabigatran que actúa directamente en el factor 2. ¿Mm? Entonces tengan claro los que están con X, el que está con el TR, el dabigatran, y la warfarina y el acenocumarol, también yo le llamo los WAC. Siempre se me ocurre ponerle WAC. WAC, por warfarina y acenocumarol, que son los dos que se ocupan en Chile. WAC. Tengo muchos recuerdos en mi casa porque mi viejo, que paz descanse, él fue operado de una válvula aorta. Le tuvieron que cambiar la válvula. Y él toda su vida tuvo que usar acenocumarol, el neosintrón. Entonces tenía que usar todos los días, tenía que ir usando acenocumarol para evitar trombo por cambio de la válvula. ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos se parecen a la vitamina K. ¿Qué es lo que hacen? Aquí está la warfarina y el acenocumarol. Recuerden que la vitamina K que nosotros consumimos, cuando pasa por el hígado, la vitamina K es una vitamina que está inactiva. Cuando entra y llega al hígado, está en forma de epóxido, la vitamina se tiene que reducir. ¿Y por qué es importante que la vitamina K se active? Porque cuando la vitamina K está reducida a través de una enzima, permite la metilación para que se activen factores de la coagulación. ¿De acuerdo? Todo esto permite que los factores de la coagulación se activen, formen los factores de la coagulación. Y fue lo que les mostré anteriormente. El factor 7, el factor 9, el factor 10, ¿cierto? Esos factores dependen de este proceso. Por lo tanto, esta reducción a través de la, ¿no es cierto?, de la vitamina K reductasa es fundamental. Si la vitamina K no se reduce, este proceso de formación de los factores de la coagulación nunca va a ocurrir. Entonces, estos fármacos inhiben este proceso de reducción, ¿sí? Inhiben la reducción de la vitamina K, inhiben la activación de la vitamina K. Esto ocurre a nivel hepático. Por eso cuando una persona tiene problemas hepáticos, uno de los problemas que tienen los problemas hepáticos es que se produce el problema en la coagulación sanguínea. Es brutal. La warfarina y el acenocumarol hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la warfarina y el acenocumarol? Son las diferencias farmacocinéticas. Una dura más, otra dura menos, otra tiene una vía media, las dosis, y las características que tengan cada una de ellas. El mecanismo de acción es un mecanismo hepático que impide la reducción de la vitamina K, que está encargada, ¿no es cierto?, de ser un factor que va a participar en la activación o en la formación de los residuos que van a participar en la formación de los factores de la coagulación vitamina K dependientes. Ahí ustedes van a poder observar las diferencias entre la acenocumarol y la warfarina, ¿cierto? Son diferentes dosis de mantenimiento. Aquí esto es importante porque la forma en cómo se controla la warfarina y el acenocumarol es a través de un examen que se llama, ¿no es cierto?, INR, cómo se mide. Y si ustedes miran aquí, el acenocumarol, la duración es de menor de 2 días y la warfarina tiene una duración de 5 días.
sea, es un fármaco que dura muchos días, tiene una vida media altísima, 36 a 72 horas. El acenocumarol tiene un riesgo de hemorragia menor y la warfarina tiene un riesgo de hemorragia mayor. ¿Ya, chiquillos? Así que yo quiero que lo tengan súper claro. La warfarina tiene una mayor duración, tiene una mucho mayor duración. ¿Mm? O sea, las diferencias son farmacocinéticas. ¿Por qué es importante el INR? Porque el INR es un examen que se tiene que ir tomando a ciertas semanas. Hay protocolos para evaluar esto. El INR está dentro de un rango, es un examen que se mide y que te da un valor. Significa que el paciente anda bien. Si el INR sube sobre un valor, tenemos riesgo de hemorragia, y si el INR baja, riesgo de trombosis. Entonces, los pacientes se tienen que ir tomando cada ciertas semanas este examen. Y a partir de eso se van ajustando las dosis, para que ustedes lo sepan. Mi viejo, que paz descanse, me acuerdo que siempre usaba un cuadernito. Las personas siempre andan con un cuaderno chiquitito que tienen que ir los doctores y las doctoras les van ajustando las dosis. Ya tenéis que tomarte media pastilla hoy día, mañana cuarto pastilla, hoy día 0 pastillas, mañana 2 pastillas. Así se van ajustando. Y te tienes que volver a tomar el examen en 2 semanas más, en una semana más, y tienes que ir al hospital y le hacen ya la gente los conoce, ¿sí? Y se va ajustando de acuerdo al INR. Ahí, por ejemplo, pueden observar un ejemplo. El INR de 2 y 3. Entonces, fíjense que tiene un rango súper estrecho, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el INR entre 2 y 3. Si el paciente está entre 2 y 3, impeque. Si el paciente está en 5, riesgo de hemorragia. Por lo tanto, qué habrá que hacer con el tratamiento? Habrá que seguir dándole medicamento, ¿no? Probablemente habrá que reducirle la dosis, habrá que usar media pastilla, un cuarto de pastilla, o a lo mejor habrá que suspenderle la terapia por unos días y volver a tomar los exámenes. Y si el INR está muy bajo, habrá que subir la dosis y volver a tomar los exámenes. Entonces los pacientes tienen que ir jugando. ¿Mm? Si los pacientes están usando estos fármacos, recuerden que estamos usando vitamina K. ¿Qué pasa, chiquillo, entonces con los alimentos que son ricos en vitamina K? ¿Están viendo, no? ¿Se lo están imaginando? ¿Qué alimentos son ricos en vitamina K? ¿Qué pasa con los alimentos verdes? ¿Qué alimentos son muy potentes en vitamina K? ¿Qué pasará entonces con el manejo nutricional? ¿Qué pasa si abusan de los alimentos verdes? Entonces, el mensaje es, el uso de los anticoagulantes orales va más allá de simplemente ya, tómese este examen. El paciente tiene que ser súper responsable, porque si nos pasamos del INR de 2 y 3, nos vamos hacia la hemorragia hacia arriba o hacia abajo nos vamos hacia los trombos. ¿Mm? Entonces, es súper complejo, ¿vale? Entonces, miren, monitorización, ajuste de dosis, interacciones con medicamentos, variabilidad interindividual, interacciones con alimentos. ¿Qué pasa si hay sobredosis? Bueno, si una persona tiene sobredosis, hay que usar vitamina K, dependiendo si oral o endovenosa en este caso. ¿Sí? Porque permite que el hígado vuelva a producir los factores de vitamina K en el dependiente. Si yo le tanto vitamina K al paciente, ¿cierto? Estoy haciendo que nuevamente la enzima vuelva a trabajar. Pero recuerden que eso se puede demorar. Entonces existen otros protocolos, otros tratamientos que se pueden usar para que este proceso pueda hacerse más rápido. ¿Mm? Entonces, ustedes van a ver que a nivel hospitalario existen protocolos para poder normalizar esto y esos pacientes no se pueden ni caer, po, porque si caen es súper peligroso. Ahí ustedes tienen un protocolo. ¿Qué pasa si el paciente tiene un valor de 1,5? Por ejemplo, si tiene 1,6, 1,9, ¿qué pasa si el paciente está entre 2 y 3? Mantener la dosis. ¿Qué pasa si el paciente está entre 6 y 8? Imagínense un IR 6 y 8. Suspender la dosis de ABK al tiro. Al tiro un antagonista, fuera.
y usar fitomenadiona, o sea, vitamina K oral. Disminuir la dosis, ejemplo, tanto tratamiento y controlar de unos 5 días. ¿Lo van viendo? Entonces, es súper importante el valor del INR. ¿Mm? Esa es la forma de monitorizar esta terapia y se van ajustando de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Mm? Y aquí finalmente ustedes van a poder observar el Rivaroxaban, los Xavanes, son los medicamentos que son directamente para el factor 10 del Dabigatran, que son los fármacos directos para el factor 2A en forma específica. Estos fármacos son de última generación, son mucho más caros. Ya les comenté que el tema del sangrado es mucho menor. Se pueden usar como puente también entre la heparina y los otros medicamentos. Lo interesante es que si una persona está intoxicada con Dabigatran, existe un anticuerpo que te revierte la intoxicación. Aquí ya no se usa vitamina K, se llama idarucizumab, perdón, del laboratorio Beringer. Y ahora hace poquito acaba de ser autorizado cuando una persona se intoxica con Rivaroxaban, este fármaco que se llama Andexanet alfa, que acaba de ser aprobado hace un par de meses, fármaco carísimo, ¿cierto? Que es capaz de secuestrar al Rivaroxaban en una persona que está intoxicada. Entonces, si una persona tiene un exceso de dabigatran en la sangre, el idarucizumab se inyecta y este anticuerpo entonces va a secuestrar al dabigatran y literalmente lo va a secuestrar y eso se va a eliminar por la orina, para que ustedes lo sepan. Entonces el dabigatran nunca se va a poder unir al factor 2A. ¿Mm? Y en el caso del Andexanet, con esto ya estoy terminando, el Andexanet, fíjense que aquí está el factor 10A. El factor 10A, esta es la estructura del factor 10A, esta que está aquí. ¿Mm? El Andexanet alfa tiene la misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces, la única diferencia es que no se une de una forma como de engañar al sistema. ¿Sí? Entonces, también tiene una excelente afinidad al factor 10A de forma directa. Ustedes se fijan, se parecen estructuralmente, ya sé que el factor 10 se pueda unir con mucha selectividad a esa estructura. Pero es un medicamento que en España vale casi 2 millones de pesos. ¿Mm? Así que prefiero que nunca me den, ¿cómo se llama? Rivaroxaban si tengo algún problema. No, prefiero warfarina, se no cumarón nomás, más baratito. Eso sería estimadas y estimados. Lo que hemos visto hoy día ha sido un tema bien extenso, extremadamente largo, quiero contarles. Pero esto es el mundo de los antiagregantes y este es el mundo de los anticoagulantes. Y simplemente lo que acabamos de ver han sido los mecanismos de acción. Hemos visto los fármacos más utilizados y han sido algunas reacciones adversas de importancia clínica. Les falta todo el tema clínico, les falta todo el tema terapéutico que lo van a ir viendo en todos los integrados. Así que chiquillos y chiquillas, les queda un mundo por ver. Así que cualquier cosa que necesiten, ya saben, tienen mi correo y podemos conversar cuando ustedes lo necesiten y quieran discutir algo más en detalle. Un gusto, espero que estén bien y por favor, con tanta materia no les vaya a dar un trombo por ahí. Cariños, cuídense mucho. Adiós.